Viernes 30 de octubre del 2020, mi nombre es Claudio Riofrío, yo represento a la Fundación Arturo Illia Rosario, y es un gran gusto poder organizar este tipo de charlas, que bueno, con esta cuestión nueva, estas charlas virtuales. Y en esta oportunidad, como hace 4 oportunidades, esta es la cuarta charla, organizamos con el profesor Carlos Alejandro Sebey. Muchos lo conocen a Carlos Sebey, es un abogado, es docente, y es una especialista en la educación. Razón por la cual hemos aceptado un conjunto de charlas, de ciclo de charlas del profesor Sebey, y nos hemos encargado de organizar como Fundación Arturo Illia Rosario este ciclo de charlas. Dentro de 15 días vamos a hacer la última reunión de este ciclo. Y el día de hoy el título lleva La movilidad social y el sistema educativo argentino. Un 30 de octubre distinto, porque hoy se cumplen 37 años del retorno de la democracia en nuestro país, en la Argentina, y con mucho gusto y con mucha pasión militante política, más allá de que muchos somos radicales, y más agradecido de estar acompañándonos hoy día en esta reunión. Así que en este día es un gustazo presentarlo a Carlos Sebey con el título que es La movilidad social y el sistema educativo argentino desde la dictadura de 1976 hasta el 2019, digamos, hasta hoy. De nuevo los saludo y muchas gracias por estar. Le doy la palabra al profesor Sebey. Hola, Carlos. Hola, Claudio, gracias por la invitación, gracias por la paciencia de estos 4 días de charla. Yo creí que iba a ser el viernes que viene la última, pero me acabo de anoticiar que será el siguiente. Yo no tengo problema con ese cambio de fechas, así que ya, si es así, lo dejamos acordado. De cualquier manera, después nos comunicamos por privado por ese tema. Con relación a porque me parece que era el 6, el viernes 6 de noviembre, okay, si no me acuerdo mal, la última charla, pero no importa, después lo puede ser. Estamos acostumbrados a los 15 días, es verdad, es verdad. De cualquier manera, quiero decir esto. Yo a lo mejor leí 16. Está bien, deben ser los anteojos. A esta edad la presbicia nos gana. De cualquier manera, lo que sí, ¿qué pasaron en estos 15 días? Bueno, pasaron muchas cosas en la Argentina, pero ¿qué le pasó al radicalismo? Perdió un viejo militante a quien yo quiero hacerle mi homenaje aquí, coincidente con este 30 de octubre, que bien Claudio se ocupó de refrescarnos, que es el Caimán Aracena, un viejo militante de la Unión Cívica Radical de Córdoba, fundador de la histórica Unión Reformista Franja Morada, que después siguió militando en la franja, ya era quizás el decano de la franja, y el único vivo de aquella playa de fundadores como el Gogo Arteaga y algunos más. Así que un recuerdo militante para el Caimán. El otro día pude compartir una grabación de unas declaraciones que hizo sobre el papel del movimiento estudiantil en la ocasión del Cordobazo,
Si a alguno le interesa, se lo pide a Claudio, yo se lo mando a Claudio si es que yo no se lo mandé. Porque vale la pena escucharlo a Caimán en ese momento particularísimo de la historia de la Argentina que fue el Cordobazo. Si Sergio me ayuda a compartir pantalla, yo ya largo la conversación de hoy. No es mío el perro. Primero desactivamos al perro. Tengo dos gatos al lado que no sé si no se van a pelear, pero no, el perro no es mío. El mío tampoco. Ahí puedes compartir. ¿No puedes compartir, Carlos? Yo gato no tengo. Todavía no. A ver, espera. Está inhabilitada la función compartir pantalla de los participantes. Aguárdame. Si yo acá te pongo más. ¿Ahora? Ahora sí. Mientras tanto, les digo que hoy va a presidir, hoy preside esta reunión. ¿Se ve la pantalla? Sí, tu pantalla sí, Carlos. Bien, entonces Perfecto, está comenzando. paso la primera. Correcto. Rápidamente. De acuerdo con lo que habíamos acordado con los amigos de la FAI, la charla de hoy está relacionada con el tiempo que transcurre desde la dictadura de 1976 hasta el 2019. Yo siempre digo, y los que son más memoriosos lo deben recordar, lo van a entender fácilmente, yo creo que esta fue la dictadura, no la dicta blanda. Creo que la dicta blanda fue la de Onganía, Lanús, Levington, porque el nivel de represión no solo que fue más sofisticado, sino que fue mucho más duro de lo que había sido durante el tiempo de Onganía, Levington, Lanús. Y la muestra más clara de esto es este folleto que se repartió en todos los establecimientos educativos nacionales. En aquel tiempo todavía no se había producido la transferencia de los servicios educativos de la nación y la provincia, el CONET existía, los colegios nacionales existían, los viejos normales funcionaban, y este material se difundió entre las escuelas durante el Ministerio de Catalán en 1977. La guerra al interior de las escuelas, es decir, la teoría de la seguridad nacional, las fronteras, ya en la teoría de la seguridad nacional las fronteras externas no importan tanto como las fronteras internas, y la pelea ideológica se da dentro de la sociedad, y particularmente en el ámbito de la educación, particularmente en aquel entonces en el ámbito de la educación pública. Esta resolución hace referencia a la vigencia de los valores de la moral cristiana, de la tradición nacional y de la dignidad del ser argentino, y la conformación de un sistema educativo acorde con las necesidades del país. Y por eso se resuelve la distribución del folleto titulado Subversión en el ámbito educativo, conozcamos a nuestro enemigo. Nuestros enemigos eran los docentes que todavía no habían desaparecido a esa altura de los acontecimientos, y eran los potenciales revolucionarios que eran nuestros alumnos de secundaria. Yo empecé a trabajar en el sistema educativo nacional en una vieja escuela técnica de San Nicolás, la número 1, que ahora llevan el número 2 como consecuencia de la transferencia del servicio educativo.
Este folleto ya estaba circulando. La verdad que no sé cómo me dejaron entrar a dar clase. Y acá hay algunos párrafos que merecen destacarse, así como en el país hemos de hablar de guerra, de enemigo, de subversión, de infiltración, términos estos poco acostumbrados en la historia argentina contemporánea y sobre todo en ámbitos como el de la educación y la cultura, pero esa es la cruda realidad y como tal se debe asumir y enfrentar con crudeza, y valentía. Es decir, había toda una exhortación cuasi militar en el texto. Los centros de estudiantes, por supuesto, desaparecieron de la faz de las escuelas secundarias y recién volvieron después del 30 de octubre del 83, que volvió a dictarse una normativa específica tanto en Nación como en las jurisdicciones provinciales. El texto es de 40 páginas, se distribuyó entre todas las escuelas dependientes del Ministerio de Educación. Yo digo ahí del Ministerio de Educación de la Nación, porque en realidad las provincias hicieron prácticas parecidas, ahí aplicaron las cesantías de los docentes, que después fueron amnistiadas a partir del 30 de octubre del 83, tanto en Nación, yo recuerdo haber participado en la redacción del decreto con Alfredo Bravo para recuperar a los docentes cesanteados, y en la provincia de Buenos Aires se dictó normativa en igual sentido durante el gobierno de Armendáriz. Aquí hay una enumeración de la información que tenían sobre el movimiento estudiantil, y como verán hay una clara, un conocimiento interno de la composición de fuerza del movimiento estudiantil muy claro. La FUA se dividió en algún momento, los que son más viejos militantes recordarán esta circunstancia, por un lado la FUA La Plata y por el otro lado la FUA Córdoba. La franja se quedó junto con el MNR, el FAUDI y el Movimiento Universitario Reformista Auténtico, el del Derecho de Santa Fe, Económica de Santa Fe y algunas agrupaciones de Corrientes, se quedó la FUA Córdoba. Según el informe, la FUA La Plata, Mori Map era la línea moderada y nosotros estábamos en la línea agresiva. Es decir, cuando digo nosotros, digo todo el espectro militante de la Franja Morada, que venía en crecimiento y que a partir del golpe del 76 entró en un proceso de hibernación, por utilizar una palabra, para mantener sus cuadros en la medida de las posibilidades en este tiempo tan difícil que nos tocó enfrentar. En 1973 se pone como fecha la constitución de la JUP, de orientación izquierdista con algunos aspectos trotskistas. La JUP vendría a ser el brazo universitario de lo que hoy conocemos como el Montoneros, y en ese tiempo histórico estaba fuertemente vinculada con el expresidente Cámpora y con el exministro Tayana, con lo que en realidad pareciera que estamos hablando de alguna situación bastante parecida a estos tiempos históricos. El nivel del estudiantado, la JUP ganó la mayoría de las elecciones, es verdad, ganaba las elecciones en el 73, fundamentalmente en la ciudad, lo que hoy es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la vieja Universidad de Buenos Aires, y por eso la Federación Universitaria pasó a llamarse FULBA, y no Federación Universitaria para la Liberación Nacional, y no FUBA, como históricamente se había llamado, para separarla de la FUBA gorila o de la FUBA de la Isla Democrática, que era el discurso de los 70. La recuperación democrática, ¿qué significó? La participación, la normalización de las universidades nacionales bajo el paraguas de los principios de la reforma universitaria, la puesta en funcionamiento del Ministerio de Educación y Justicia y el sistema educativo nacional, que incluía muchas escuelas secundarias, incluido el COLNES, y unas pocas primarias, los departamentos de aplicación de las escuelas normales y los institutos superiores del profesorado, dejó paso a nuevos diseños curriculares y nuevas conceptualizaciones didáctico-pedagógicas, además de la recuperación de esos docentes que habían sido cesanteados durante el tiempo de la dictadura. Muchos tardaron algún tiempo, los exiliados, no todos regresaron rápidamente, algunos demoraron más tiempo, pero de cualquier manera las medidas de pacificación que el gobierno nacional del doctor Alfonsín tomó, se tuvieron en la
en el ámbito educativo una clara muestra de esa idea de la pacificación nacional. También se abrieron las puertas a la organización de los centros de estudiantes a nivel secundario, se reincorporó por decreto a los docentes cesanteados, y muchos docentes radicales socialistas y de otras orientaciones impulsaron la creación de la CETERA. Recordemos que no había una organización nacional que representara a los docentes, y su primer secretario general fue el correligionario Wenceslao Arizcúen de Río Negro, aunque si todavía mis datos no fallan, vive en la comarca, pero no vive en Río Negro, sino en Patagones. Se dejaron sin efecto las resoluciones persecutorias ya mostradas en el inicio de esta exposición, es decir, la resolución de Catalán pasó al archivo por razones obvias. La situación económica no favoreció la relación del gobierno nacional y la de CETERA, y los aumentos salariales diferenciados hacia adentro en los diferentes renglones de cargo docente generaron una escalada en el conflicto que se llevó puesta la buena relación con los docentes en general. Este párrafo me parece importante destacarlo porque en realidad deja una gran enseñanza a la hora de definir una política educativa. No puede haber una política salarial docente que no sea generalizada. Es decir, buscar favorecer a algunos sectores en desmedro de otros o dejar a otros sin satisfacción no es la mejor práctica. Se puso en evidencia la tensión entre la representación gremial y la pertenencia política. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces los militantes de los diferentes partidos políticos vienen desde la militancia política y se incorporan a la representación gremial, y la representación gremial los absorbe de modo tal que llegan a, por un lado, a exacerbar su lectura, ahora se diría corporativa, o si uno lo quiere usar en términos de otro tiempo, su lectura sectorial por encima de su pertenencia política. Y de esto hay varios ejemplos hoy, y quizás el primer ejemplo que tengamos en evidencia por la historia del movimiento gremial docente es la figura de Wenceslao Arizcúen, que fue fuertemente denostado en el radicalismo porque por ser precisamente del militante de la Unión Cívica Radical, muchos radicales no entendían que estuviera al frente de los reclamos de su sector gremial, con lo que en realidad es un tema de equilibrio, por decirlo de alguna manera. Es muy difícil estar en la representación gremial con una pertenencia político-partidaria claramente identificada. En el marco de esa propuesta participativa, que sacó a la temática educativa de manos de los expertos y la puso en manos de todos los sectores que quisieran participar, se realizó el segundo Congreso Pedagógico, con cuyas conclusiones actualizaron el marco ideológico liberal, laicista y reformista, insistiendo en la participación y la democratización de la educación. Desde un punto de vista, es probable que haya contribuido a la consolidación de una cultura pedagógica democrática que, pese al desastre educacional que sobrevino después, parece aún presente en la mayor parte de la comunidad educativa argentina. Este texto es de Adriana Puigros, me exime de comentarios quién es Adriana Puigros. Es un librito que me regalaron en Rosario, que pasó en la educación argentina, Galerna, página 179. Es interesante esta lectura porque después la vamos a ver a Adriana Puigros integrando la alianza que llevó a De la Rúa al gobierno, y a ella la Secretaría de Ciencia y Técnica, si no recuerdo mal, y porque después ella acaba de renunciar al Ministerio de Educación de la Nación en medio de la pandemia. Nunca quedó claro cuáles son las razones de su renuncia. ¿Qué dejó la recuperación democrática? Y dejó las universidades normalizadas y funcionando, y el desmantelamiento de las normas represivas intrasistema, la más plena libertad de cátedra, el respeto por la diversidad ideológica, y el sistema educativo nacional como un espacio abierto a la creatividad. Es decir, me parece que no son pocas estos logros, la normalización de las universidades
nacionales se hizo en el marco de la realización de concursos públicos y oposición por antecedente, y se volvió a la práctica del gobierno tripartito, y en algunos casos las universidades nacionales eligieron el cogobierno cuatripartito para algunas situaciones o algunas cuestiones, dándole participación a los no docentes en la toma de las decisiones en las que pudieran estar involucrados. Es obvio que dejó de haber control de ingreso a la facultad, y es obvio que hubo la más plena libertad de cátedra, y que por supuesto se respetó la diversidad ideológica. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la escuela argentina respiró oxígeno, y si bien no se saldó la vieja discusión en el Congreso Pedagógico de la escuela laica o la escuela libre, no es menos cierto que la coexistencia de los dos sistemas se hizo en un marco de mayor libertad para las escuelas públicas. Las privadas, como en definitiva dependen del criterio ideológico, doctrinario o confesional de sus propietarios, tienen ahí un espacio bastante, aunque modificaciones de normativas provinciales, ¿y por qué digo provinciales? Porque después se produce la transferencia de los servicios educativos a las provincias previa a la sanción de la Ley Federal 2495, hay un intento de aplicarle, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, de aplicarle a las escuelas privadas criterios similares de las escuelas públicas. Después, si alguno está interesado en ese tema, con todo gusto contesto la pregunta. Esto es lo que dice Puigros en ese mismo texto, página 181. En todo el país, entre 1983 y 1987, se duplicó el número de estudiantes universitarios. Creció un 27% el alumnado de la enseñanza media y un 14% el de la educación primaria, a un ritmo anual mucho más alto que el registrado durante la dictadura. El número de niños en educación preescolar se duplicó. La cantidad de alumnos inscritos en el CONET se elevó de 182.000 en 1983 a 219.053 en 1987. A partir del ingreso de las universidades, la tasa de crecimiento de la educación terciaria pública y privada decreció del 43.90 en el 82 a 15.54. ¿Qué quiere decir esto? Que la educación terciaria, entendiendo por terciaria los institutos superiores de formación docente o técnica, tanto públicos como privados, cayeron en su matriculación con relación a 1982 y pasaron a un 15.54. ¿Por qué? Porque hubo toda una transferencia de matriculación, concretamente a la Universidad Nacional, que pasó a tener el ingreso irrestricto, para lo cual algunas universidades como la UBA echó mano al famoso CBC como una manera de ordenar y como un síntoma de algo que pedagógicamente para mí es muy preocupante. Pero la misma autora afirma en la misma obra y la misma página, quedaron sin concretarse o interrumpidos programas importantes, entre los cuales se destacan el Instituto Nacional de Perfeccionamiento Docente y Actualización Docente, el Programa de Transformación de la Educación Media, el Programa Inicial del Sistema Nacional de Capacitación Docente y el Profesorado Experimental para Docentes sin título de nivel superior. ¿Qué quiere decir Puigros con esto? Que en realidad el término del gobierno de Alfonsín dejó sin concretar todas estas iniciativas de esa gestión, y algunas de ellas encontraron algún cauce después, en algún momento del tiempo histórico del estado desertor. Yo me niego a nombrarlo al presidente riojano, así que me van a disculpar si por ahí doy por sentado que estamos de lo que se trata. Y ahí llegamos a los 90. El estado desertor, transferencia de las escuelas, de los hospitales y de las políticas de vivienda a las jurisdicciones provinciales sin recursos. Según un estudio del Comité Provincial de la UCR, en el año 94 el déficit anual provocado por la transferencia de los servicios educativos de Nación a la provincia de Buenos Aires equivalía a 200 millones de dólares en el año 94. Esto es parte del problema de la coparticipación federal nunca recuperado por ninguna provincia, no solo por la provincia de Buenos Aires. Es decir, ninguna provincia
recibió fondos de la Nación a la hora de la transferencia, lo único que recibió fue la propiedad de los establecimientos educativos, de los edificios, y recibió en ese paquete de las escuelas nacionales, pasó a pagar los sueldos de todas las escuelas técnicas. Cada provincia debió pagar los sueldos de las escuelas técnicas, de las escuelas normales que se transfirieron, de los bachilleratos, y también de las escuelas privadas secundarias, que se transfirieron en esta ocasión en la provincia de Buenos Aires. Los subsidios a las escuelas privadas venían de antes, de la vieja DENO, Dirección de Enseñanza No Oficial se llamaba, ya estaba hecho. En realidad, esta no es la primera transferencia de servicios educativos que se produce en la Argentina. La anterior, la inmediata anterior, es de la dictadura militar, y es la que transfirió, por ejemplo, las viejas escuelas Laínez a las jurisdicciones provinciales. Las escuelas Laínez, destaco, eran solamente primarias. El segundo dato de los 90 es que la venta de las joyas de la abuela y el comienzo de la crisis de los sistemas previsionales provinciales es un dato importante, y la culpabilidad social e individual. Esta es la herencia más peligrosa. Yo creo que si la dictadura implicó una derrota popular, si la dictadura militar del 76 implicó una derrota para el campo de las mayorías nacionales, no tengo ninguna duda que los 90 son una derrota social y una derrota del conjunto de los argentinos, porque los retiros voluntarios y la presunta responsabilidad individual en la reactualización de los saberes laborales eran la explicación de por qué había que adecuarse a los nuevos tiempos. Y la otra derrota, que es cultural, claramente hasta entonces se hablaba de escuelas, y a partir de allí se empieza a hablar de servicios educativos, porque aquí subyace todo un criterio, y esto lo leía Claudio más temprano, como dirían los legisladores en Pasos Perdidos, más temprano cuando nos encontramos antes de empezar esto, nos encontramos con que se aplicó el principio de la subsidiariedad, una vieja reivindicación de algunas encíclicas papales previas a ese tiempo histórico. El principio de la subsidiariedad significa que el Estado no debe intervenir donde está interviniendo otro. Y en realidad, detrás de esto, lo que se consolida claramente es la pérdida de esa movilidad social ascendente a que hemos hecho referencia a lo largo de todas las charlas, como un enhebrador común de las problemáticas educativas de la Argentina. La transferencia de las escuelas de nación a las provincias, ¿qué significó? Significó la aparición de 24 subsistemas educativos, uno por cada jurisdicción, cuando se produce la autonomía, la creación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aparece una nueva más. La Ley Federal de Educación 24.195 se dicta después de esa transferencia, y aparece toda una nueva terminología: servicio educativo, escuelas de gestión pública y de gestión privada, para aquellas subsidiadas, como si estuvieran en una igualdad de rango, la llamada transformación educativa con su nueva estructura de EGB y polimodal. Transcribo textual lo que dice Puigro sobre los efectos de estas medidas de este tiempo histórico. La aplicación de la nueva estructura planteada en la Ley Federal de Educación empeoró esa situación. La fragmentación, es un agregado mío, provocó que muchas provincias primarizaran el tercer ciclo, séptimo, octavo y noveno, con consecuencias lamentables para niños y adolescentes. Y aquí me detengo para explicar qué significa esto de la fragmentación, y para contar algunas anécdotas de la implementación del tercer ciclo del EGB, el séptimo, octavo y noveno en la provincia de Buenos Aires, que pude ver in situ visitando los diferentes distritos. ¿Qué es la fragmentación? La fragmentación se lee pedagógicamente así: dime la escuela primaria a la que vas y te diré la escuela secundaria que estás destinado, y por lo tanto te diré tu suerte con relación al sistema terciario de educación. Si vas a ir a la universidad, o si vas a ir a un profesorado de enseñanza primaria, o vas a ir a un profesorado de enseñanza técnica. Y con relación a la primarización del tercer ciclo, esto es en alguna medida algo muy parecido a lo de Astigheta en el 72, que ya lo dijimos.
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el primer grado de la primaria, en la época de los 70, se enseñaban los redondeles, en el segundo año los palotes, y en el tercer grado recién aparecía la lectoescritura, con lo que en realidad se ralentizaba el aprendizaje. Aquí hubo una primarización de la adolescencia que generó conflictos institucionales importantes, porque coexistían pibes de 14 años con pibes de 6 años en el primer grado, en el 14 en el octavo y en el noveno, en el mismo patio, que había sido reducido por la construcción de aulas, porque las escuelas estaban pensadas ediliciamente para 6 o 7 grados por turno. Me refiero a grados de primero a séptimo o de primero a sexto. No había salones suficientes para bancar el octavo y el noveno. Y aquí también hubo un intento, al menos en la provincia de Buenos Aires, recuerdo muy bien la situación puntual de un distrito importante del sur de la provincia, que es Bahía Blanca, donde la Dirección General de Cultura y Educación intentó que los padres firmaran los contratos de obra de esas ampliaciones de las escuelas. Y las cooperadoras resistieron firmemente y tuvo que viajar Gianettasio a firmar los contratos, porque en realidad no se puede obligar a los padres de las cooperadoras a asumir las obligaciones que son propias del Estado. Con esto creo que queda claro el contenido subliminar de la propuesta que implicaba la fragmentación y la primarización, y esta idea de la subsidiariedad del Estado. Las adecuaciones provinciales. Cada jurisdicción eligió el camino de puesta en acto de la nueva estructura. Es decir, algunas provincias de Buenos Aires dictaron la ley en consonancia, en el caso de la provincia de Buenos Aires, la 11612. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Neuquén, no se aplicó el tercer ciclo del EGB. Santa Fe, que no tenía ley provincial vigente y no tiene aún, aplicó los cambios por decreto, se pusieron en vigencia los contenidos básicos comunes de lo que se había excluido a Darwin y Landmark, y se consultó hasta el nefasto Martínez de Oz. En este tema de los contenidos básicos comunes, que serían los contenidos curriculares que el sistema educativo debía impulsar en cada una de las escuelas, tanto de las transferidas como las pocas nacionales que quedaron, la exclusión de Darwin y Landmark provocó una fuerte crisis hacia adentro de los equipos del Ministerio de Educación, y hubo un prestigioso docente de la Universidad de Buenos Aires, Juan Carlos Cuyen, renunció a seguir participando, amén de la consulta al nefasto Martínez de Oz, que fue consultado. Estamos hablando del tiempo post-Salonia, Rodríguez, Decibe, estamos en ese tiempo histórico. Digo para que los que tienen algunos años se ubiquen claramente de qué momento estamos hablando. ¿Cuáles fueron los efectos? La reacción gremial no fue unificada. Algunos gremios jugaron a pensar que el tercer ciclo del EGB iba a significarle un aumento de afiliados. Otros se enfrentaron por cuestiones ideológicas, y yo destaco aquí que en ese tiempo histórico la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires caminaba codo a codo con la SUTEBA de aquel tiempo histórico. La transferencia operó el traslado de los conflictos educativos al ámbito de cada jurisdicción provincial y abrió esta discusión acerca de si hay una convención colectiva paritaria nacional docente o si en realidad debe ser resuelto esto en el ámbito de cada jurisdicción. Esto atravesó un poco el debate de la gestión educativa nacional del gobierno de Macri hasta el 2019. En las jurisdicciones grandes debió adecuarse al personal docente y administrativo transferido a los moldes legales de cada una de ellas. Derechos, situación de revista, carga horaria fueron modificadas y quedó latente el tema de la jubilación, porque en realidad debemos tener presente que ya estaba vigente la normativa de Cavallo, que dice que uno se jubila por la escuela, por el lugar de trabajo donde mayor cantidad de años de servicio tiene, aunque sea un día más. Lo que significaba que muchos docentes nacionales transferidos a las jurisdicciones provinciales no se iban porque preferían, porque en realidad no podían irse por los institutos provinciales, debían irse por el ANSES, lo que generó esta
este famoso fallo que le aseguró el 82% móvil a una docente nacional jubilada. Desaparecieron las horas cátedras tradicionales en media y se reemplazaron por los módulos, lo que implicó una modificación de la carga horaria máxima total que cada estatuto del docente prescribe en cada jurisdicción como que se puede detentar, particularmente para media. Desaparecieron las materias, con lo que conllevó la reasignación del personal docente en áreas para los que se improvisaron cursos de adecuación de dudosa eficacia. Desapareció contabilidad, por ejemplo, y los de contabilidad fueron recapacitados en diferentes áreas que no tenían nada que ver con su formación. Los circuitos de fragmentación se profundizaron, esta idea de que dime la escuela primaria a la que vas y te diré cuál es tu destino en la vida. La formación docente fue reorganizada con los espacios, los llamados espacios de lo socioeducativo, lo sociopolítico, lo sociocultural. Se perdió la disciplina, el contenido pedagógico didáctico de cada disciplina. Geografía se sumó a historia y se armó ciencias sociales, con lo que en realidad tanto el docente que estudiaba como los que estaban trabajando debían hacer un mix de todos sus saberes, y los historiadores seguían siendo historiadores y los geógrafos seguían siendo geógrafos. La tendencia de la formación docente de grado estuvo enmarcada en una pretendida multidisciplinariedad que radicó la epistemología, la pedagogía y la didáctica propia de cada disciplina académica. Es decir, el método científico quedó desdibujado en la multidisciplinariedad, y se escucha un ruido de fondo, y eso influyó en la capacidad de los docentes egresados en la transmisión de los saberes, porque se depreciaron los muchos contenidos culturales importantes. Sigo. Bueno, no sé por qué se produjo, no puedo pasarlo. Ahí está. Esto generó los efectos también, la prolongación de la infancia con relación a la adolescencia en el tercer ciclo, ya lo dijimos, la pérdida de saberes específicos propios de la carrera del CONET, cuyas titulaciones en muchas provincias implicaban el ejercicio profesional con leyes de colegiación en cada jurisdicción. ¿Qué quiero decir con esto? El ciclo superior del CONET se redujo un año, y esto significó que, por ejemplo, muchos docentes de escuela, muchos egresados de escuela técnica podían incorporarse al mercado laboral con títulos específicos, títulos de técnicos en química, técnicos en maestros mayores de obra, técnicos electromecánicos, y digamos, convengamos que esto significó una depreciación de los saberes. Por eso cuando después viene la crisis del 2001, aparece en el reclamo de los diarios, en la propaganda de los diarios de búsqueda de personal, se busca egresado del CONET, no de los polimodales, ni de las escuelas técnicas de los 90, se buscaban egresados del CONET, es decir, del viejo modelo que había consolidado un perfil de tecnicatura mucho más preciso y más claro. Conclusión, se vaciaron las funciones del Ministerio de Educación de Nación, que pasó a ser un ministerio sin escuelas. Esto impacta hoy la transferencia de las escuelas sin recursos a provincias con serios problemas económicos financieros. Esto sigue siendo una secuela que nunca termina. La consolidación de los circuitos de fragmentación escolar, dime a la primaria que concurre y te diré tu destino en el mundo de los saberes propedéuticos. Hay un fuerte corrimiento de matrícula pública a privada y un alto nivel de conflictividad docente, y se configuró un currículum oculto, al decir de Kohl, que se irradió por todo el sistema educativo. ¿Qué es un currículum oculto? Un currículum oculto es el verdadero currículum, no es el que sufre nuestro pibe en la escuela.
Los papeles dicen una cosa, pero en la escuela puede no enseñarse lo que dicen los papeles, porque en realidad hay una crisis ahí alrededor de la cuestión de la supervisión. Y esto, mal que nos pese, no fue resuelto a lo largo de los últimos 4 años de gobierno que terminan en el 2019. Creo que estos problemas siguieron subsistiendo. Es más, algunas muestras de ello las dejo para las preguntas, porque me parece prudente. Ya creo que llevo casi 35, 40 minutos y creo que ya es hora de ir cerrando. Me parece que nos falta llegar a la legal, nos falta un rato todavía. La Alianza lo designó a Liach como ministro de Educación. A Liach padre, lo dejo claro, cuyo historial estuvo vinculado en alguna medida con el Estado desertor de los 90. En la página 197 de la obra citada, Poirot dice: la rápida debacle del programa de la Alianza hizo evidente la pérdida de brújula de los sectores progresistas argentinos ante la inminencia del poder. La trama en la que se gestó la asunción de Liach merece ser cuidadosamente analizada, porque de ella participaron actores institucionales de relieve de la comunidad educativa. Yo recuerdo, y esto lo digo porque ya lo dije en otro lugar donde hablé de este mismo tema, que frente a la designación del Liach hubo un acto conjunto de la CETERA, que habló la compañera que era de Neuquén, que era diputada nacional, que después fue diputada nacional por la Alianza, que no me va a salir el nombre, y la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires, que presidía en ese... Mari Sánchez. ¿Perdón? Mari Sánchez o Marta... Mari No, Sánchez, no, ¿verdad? no, Mari Sánchez no. Marta Maffei, gracias Maffei. Pedro Cano. Marta. Marta Maffei, correcto. Y en ese momento, el presidente del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires era Leopoldo Moró, que habló también en el acto. Digo para contar la historia completa, porque si la nombro a Marta Maffei, la tengo que nombrar a Leopoldo inevitablemente. No había mucha gente, pero fue un acto al costado del Congreso en repudio a la designación del Liach. Con lo que en realidad lo de las tensiones dentro de la alianza quedan en evidencia en esta cuestión, ¿no? Vuelvo a citar a Poirot. La gestión de Liach mantuvo un equilibrio con la comunidad educativa, basó en un acuerdo con el Consejo Federal de Cultura y Educación para trabajar por la reestructuración de la dañada enseñanza media, establecer un piso de 180 días de clase por año y acordar un programa especial de recuperación de días de clase perdido en varias provincias por conflictos docentes. De Liach del que hablamos es de Liach hijo. De Liach padre fue ministro de Educación de la gestión de don Raúl. Fue después de Ragneri, si no recuerdo mal. Primero fue Alconada, después fue Ragneri, después fue Pancho de Liach padre. Del 2003 al 2015, el que se vayan todos y resuelto. Es decir, quedó la herencia del 2001, la experiencia de Néstor planteó la revisión de la Ley Federal 2491 y su reemplazo por la Ley Nacional de Educación, que hoy es la vigente, que reformula nuevamente la estructura, con lo que en realidad en un lapso de 20 años tuvimos modificaciones estructurales del sistema bastante marcadas. Se reformula la estructura y se vuelve a una estructura de primaria y secundaria de 6 años y 6 años. En realidad no se vuelve, porque la vieja primaria era de séptimo, de 7 grados, y ahora pasamos a una estructura de 6 y 6. Comienzan a aparecer tensiones internas dentro del radicalismo con relación a estas cuestiones. Las posturas de los diputados nacionales de la UCR que presentaron un proyecto alternativo y no votaron la ley actualmente vigente. Y cuando digo de tensiones anticipatorias, digo porque tuve la oportunidad de participar de algunos debates con algunos diputados nacionales de la Comisión de Educación en la elaboración de ese proyecto, y ya aparecieron algunas cosas que después se volvieron a ver durante el 2015 en adelante. La nueva ley con la impronta del relato, que no rompe con el currículum oculto. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad la 26206 se sube a la teoría de la inclusión por la inclusión misma,
oculta la pérdida de movilización social ascendente y mantiene la fragmentación del sistema educativo sobre textos. Si ustedes comparan los textos, y en la provincia de Buenos Aires se ve muy claro entre la 11.612 y la 13.688 vigente, hay una clara referencia, hay mucha verborragia en el texto de la ley vigente en la provincia de Buenos Aires hoy, como la hay en la Ley Nacional de Educación. Es como que es importante dotar de definiciones ideológicas a la ley, como si esto resolviera la modificación del sistema educativo. En el 2010 escribí un breve análisis, el fraude educativo. Transcribo de allí los párrafos que siguen. Los maestros hacen como si enseñaran, los alumnos hacen como si aprendieran. El Estado acredita saberes y otorga títulos como si los alumnos lo hubieran efectivamente aprendido. El sentido de las palabras liminares de la educación ha sido contrabandeado. Y el artículo continúa. Esto se ha consumado en el marco de las sucesivas leyes nacionales de educación federal y nacional y las correlativas adecuaciones en las jurisdicciones. Se han consolidado el fraude educativo sobre texto de inclusión, calidad, contención, no discriminación y multiculturalidad. La educación para las gestiones de los últimos 25 años en mi provincia, destaco que el texto del 2010 en mi provincia de Buenos Aires dejó de ser una cuestión de justicia social y pasó a ser una cuestión de mera equidad. Del 2015 al 2019 lo que aparecieron claramente son las contradicciones de la coalición electoral, las limitaciones de la UCR en materia de claridad conceptual de propuesta, la oscilación entre la doctrina y las posibilidades de su concreción en el marco de la coalición, la priorización del dictado de clases, la confrontación permanente y la enajenación del voto docente como consecuencia, la confrontación permanente contra el colectivo docente, confundiendo personas con la totalidad de los que nos votaron en el 2015, y la gestión por sobre la planificación, es decir, la ausencia de un proyecto educativo claro que resignifique el funcionamiento de los establecimientos educativos y que le dé contenido mucho más claro a una política educativa de alcance nacional. Por supuesto que esto en el marco de la ley federal vigente, el Consejo Federal de Educación y las jurisdicciones provinciales, la mayoría de ellas gobernadas por el justicialismo, que no es un dato menor para tener en cuenta. Se mantuvo la llamada continuidad pedagógica entre primero y segundo de primaria. ¿Qué quiere decir esto? Que había promoción automática. Poco se hizo para combatir la fragmentación, los circuitos de escuela pobre, destino pobre, se mantuvieron en una sociedad sin movilidad social ascendente. La tendencia de los porcentajes dedicados a educación en las provincias fue a la baja y se mantuvo a las segundas líneas ejecutoras del estropicio en las funciones de toma de decisiones y no se confió en la capacidad instalada de los miembros de la coalición. La concepción de lo público y de la escuela pública fue puesto en duda con declaraciones de funcionarios relevantes que pusieron en duda también la laicidad del sistema educativo público de la Argentina. Bueno, estimados, lamento el tiempo, pero es un periodo histórico bastante largo y seguramente han quedado muchas cosas sin decir y espero que las participaciones de ustedes enriquezcan la cuestión. Voy a dejar de compartir pantalla y estoy para las preguntas. Bueno, gracias Carlos. Sí, por demás de extenso es el periodo y más allá de lo extenso del periodo, entiendo, ¿se me escucha bien a mí? Sí, Claudio, sí. Ok, más allá de lo extenso del periodo, las diferentes cosas que pasaron dentro de, no solamente en el sistema educativo, ni a nivel de educación en la Argentina, sino que pasaron del 76 al 19, al 20. Somos otra sociedad, somos otro país, se hace de otra manera también. Antes de las, podemos hacer
o que levantan la mano, ustedes saben más o menos, ya están cancheros con esto de levantar la mano, o mueven así, o hay un artilugio ahí de cosita para la manito, o por el chat. Parroquiales, decimos. Esta charla, tanto esta charla como las anteriores, se va a poder ver a partir del lunes que viene en nuestro canal de YouTube. Así que ustedes entran a YouTube, FAI Rosario, Fundación Arturo Illia Rosario, y directamente va a estar esta charla como las anteriores. También les pedimos que estamos en todas las redes sociales, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Entiendo que muchos de ustedes y muchas de ustedes se enteraron por las redes sociales. Así que, nuevamente, visiten estas páginas y sean suscriptores de nuestro canal de YouTube. Y hagan la gauchada. Ahora que digo la gauchada, un exiliado argentino que se llamó Miguel Ángel Picato en México, fue el creador del diario La República, el diario de los exiliados argentinos durante la dictadura. Y le pedía a algunos amigos $1 de colaboración. Entonces le decía, hagan la gauchada de transferirme $1 a la cuenta bancaria, así podía solventar los gastos. Nosotros la gauchada que pedimos es que sean suscriptores a nuestro canal de YouTube. Vamos por las preguntas. No sé cómo quieren, si levantan la mano, si... había una pregunta en el chat que decía, yo después voy a leer un párrafo de este libro, y para colmo que está el autor, el gran Pedro Calvo, así que voy a leer un párrafo de este libro, hermoso libro. Acá había una consulta. Carlos, ¿cuánto tuvo que ver la Iglesia en la ley de los 90? Pregunta Gustavo Pagnani. A ver, públicamente poco, pero sin duda la ley de los 90 saldaba en esa dirección. No hay que olvidarse que el primer ministro fue Salonia, vinculado históricamente con los sectores de la educación privada, y la aparición del ministro Rodríguez no modificó esa direccionalidad. Yo no tengo presente en este momento ningún texto puntual de la ley de la Iglesia apoyando públicamente la legislación de la 24.195, pero los contenidos, me río del posteo de Pedrito Calvo, estamos todos excedidos de edad, no te preocupes, Pedro. En realidad las balas nos pican cerca, me dijo un amigo anoche. De cualquier manera, creo que no, creo que la Iglesia digamos, el Congreso, uno podría decir que el Congreso Pedagógico fue un empate porque dejó las cosas como estaban. La escuela pública siguió siendo laica, pero no se saldó la cuestión de los subsidios, que es un viejo debate que inclusive alguna vez tuvimos acá oportunidad con alguno de los participantes que lo planteó. Yo ya estoy tan mareado de Zoom que no sé si fue acá o fue con algunos entrerrianos amigos, ya no lo recuerdo, pero sin lugar a duda la Iglesia Católica estaba más que contenta y satisfecha con la eliminación de Landmark y de Darwin de los contenidos básicos comunes, porque es más o menos como pensar en la negación del evolucionismo, ¿no?
y las ideas de Bush en Estados Unidos en aquel tiempo histórico de la cosa del creacionismo como explicación para el proceso de desarrollo de la humanidad. Creo que desde este punto de vista había un gesto un guiño hacia la Iglesia Católica de aquel tiempo, que por otra parte no confrontaba con el gobierno de Menem, ¿no? No confrontaba con ninguna intensidad con el gobierno de Menem. Te veo haciendo gestos, Claudio. Para que vaya cerrando, porque tenemos, así no sé, no está pidiendo la palabra Fernando Barbieri. Dásela. Fernando. ¿Qué tal? Buenas tardes. Dos cositas, digamos. Respecto a la ley actual, que no da cierta libertad, digamos, a las provincias del tema de que la educación sea 6 y 6. Acá en Santa Fe sigue siendo 7 la primaria, y la secundaria 5 y 6. Y respecto a la parte técnica, que bien nombraba con el consejo anterior y de educación técnica y demás, que también es muy amplia y que hace que haya, además, para mi gusto, yo doy en escuela técnica, soy técnico también además de ingeniero, y me parece que son demasiadas las tecnicaturas y que no tienen salida hacia el resto de la sociedad, no tiene salida laboral adecuada o una demanda laboral adecuada, y que en algunos casos está faltando técnicos, por ejemplo en informática, y tenemos escuelas que hacen técnicos en joyería, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es su opinión respecto a eso? ¿Qué habría que hacer? Y respecto a la segunda pregunta, perdón, respecto al tema de los subsidios a las escuelas, yo creo que si se sacan los subsidios, como hay un pensamiento general, la escuela pública no tendría con qué recibir a los que quedarían afuera de las escuelas privadas, sobre todo lo que son las parroquiales, que son parroquiales ya sean religiosas o no, pero que son los que cobran menos, digamos así, al usuario, entre comillas, que sería el alumno. Fernando, primero agradecerte porque ya me has preguntado alguna charla anterior. Como ves, soy un viejo docente que reconoce la cara de los que participan. No sé si no quiero decir eso porque sos ingeniero, así que no quiero meterme en camisa de once varas. Pero con relación a la primera pregunta, es verdad lo de la oferta quizás exagerada, porque en realidad desde la desaparición del CONET, creo que hay una ausencia de vinculación cierta entre el mercado productivo y los ministerios de educación de cada una de las jurisdicciones. Creo que desde ese punto de vista la transferencia generó un hueco importante, amén de las problemáticas socioeconómicas de los diversos sectores productivos. Con lo que en realidad muchas veces terminaban las escuelas decidiendo esta u otra orientación según la capacidad humana instalada. Es decir, no siempre ha sido el resultado de una planificación, sino el resultado de qué docentes tengo sentados en los cargos y en función de eso el armado del perfil. Creo que desde ese punto de vista este es un tema muy, muy, muy específico. La dispersión territorial de cada jurisdicción provincial incluso complica, porque no es lo mismo el norte santafesino que el sur, no es lo mismo el norte de la provincia de Buenos Aires que la región de Bahía Blanca, Puan, Pigüé, desde el punto de vista de los perfiles de mano de obra altamente calificada que teóricamente deberían dar las escuelas técnicas. Así que creo que eso requiere de una planificación mucho más puntual. Y con relación a la otra cuestión, yo coincido con lo que vos decís. Mi corazoncito dice una cosa, pero los recursos del Estado dicen otra. Porque esto implicaría, por de pronto digo, supongamos que eliminamos los subsidios. Está bien, los subsidios, la eliminación de los subsidios, ¿qué significa? Que los docentes de las escuelas dejan de ser subsidiados. Es decir, que la mano de obra docente deja de recibir el salario mensual. Por lo menos esto es en la provincia de Buenos Aires.
Lo que significa que esa matrícula, ¿dónde va a ir? A una escuela pública no va a poder ir. Y si la escuela privada ha habido situaciones de escuela privada no confesional en la provincia de Buenos Aires que han sido convertidas en estatales por ley. Pero vos tenés que pensar que la propiedad del edificio o pagás alquiler o la expropiás, con lo que en realidad necesitas más recursos todavía. Sí, creo que en este tiempo histórico, en este momento de la Argentina en crisis, discutir esta temática es agregar un tema que en el horizonte de las soluciones estaría a mediano, casi me animo a decir largo plazo, porque tenemos otras necesidades, me parecen más urgentes. De cualquier manera, yo creo que hay que desarrollar un camino y creo que los que pensamos de una determinada forma alrededor de esta temática deberíamos considerar ponernos a trabajar. Yo siempre, y con esto termino, Claudio, yo recuerdo un librito que tengo por ahí de los ingleses sobre este tema de los subsidios, y hay una frase muy particular. El interés particularmente de las confesiones religiosas en Inglaterra, está vinculado con las edades tempranas, porque es en las edades tempranas donde se puede inculcar, por decirlo de alguna manera, más convicción, más apego a las determinadas concepciones de la religiosidad. Y creo que esto es un debate que nos vincula con el eje central del ciclo de charlas, que es la idea del laicismo, ¿no? Si la escuela debe ser prescindente o no. En la provincia de Buenos Aires solamente tienen derecho a tener imágenes religiosas las escuelas confesionales. Y esto es por un decreto de la provincia que está vigente, que lo firmó Scioli en la campaña electoral cuando decía, le agradezco a Dios, ¿se acuerda que aparecía en una solicitada de una página? Bueno, él le agradecía a Dios, pero al mismo tiempo firmaba este decreto que prohibía las imágenes religiosas en las escuelas, excepto públicas, y en las privadas no confesionales, porque también hay privadas no confesionales, que se cuelgan de algunas concepciones religiosas por razones obvias. Entonces, me parece que este es un tema muy delicado que requiere de una correlación de fuerza favorable y que me parece que estamos bastante lejos de esta situación. Gracias, Carlos. Pregunta José Luis Soto, entiendo que es José Luis Soto. Él es profesor en actividad, me está diciendo, bueno, ustedes lo leen ahí en el chat. Pregunta, en el 2002, López Murphy, pero no es en el 2002. Es imposible. No, es antes. Porque dice, pregunta, por eso, en el 2002, el ROP estaba, el Bulldog. López Murphy quiere arancelar y comienza la debacle de la alianza, 2001. Gracias, Pedrito. ¿Qué opinión tenés, Carlos, con respecto a esto? A ver, yo soy un convencido Cuando Ricardo López Murphy quiere arancelar. Yo soy un convencido que el arancelamiento de la universidad va a contrapelo de la doctrina partidaria, que no tiene nada que ver con la movilidad social ascendente y no tiene nada que ver con la igualdad de posibilidades y oportunidades. Yo creo que tiene que ser la universidad debe seguir así. Y cuando alguno me dice, bueno, pero algunos no terminan, yo digo, bueno, pero es como que yo diga que algunos no terminan la primaria o la secundaria. Entre que esté afuera y que esté adentro, prefiero que esté adentro. Y si para estar adentro el Estado tiene que invertir, me parece importante que el Estado tome esa decisión. ¿Por qué? Porque el que se va en segundo o en tercer año de la carrera universitaria no transitó al cohete por los pasillos de la universidad. Alguna cosa aprendió. Por de pronto aprendió a pensar y a leer otros textos que en la secundaria no leía. Y si no sabía leer, no es culpa de la universidad, es culpa del secundario y del primario. Yo en esto estoy convencido que hay cosas que si no se aprenden en la primaria o en la secundaria, después en la universidad no se pueden interpretar. Y por supuesto creo que esto tiene que estar vinculado con esta idea de la movilidad social ascendente.
Yo soy hijo de un padre con 6º grado que entró con 6º grado a un examen de admisión de personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires en la década, finales de la década del 40. Mi madre era maestra. Si mis viejos nos bancaron a los 3 los estudios, si mis viejos no hubieran, si la universidad hubiera sido arancelada en los términos en que está en Estados Unidos, yo no estaría conversando con ustedes, no hubiera empezado a militar, no hubiera encontrado este hueco en la vida que me permite compartir lo que he aprendido. Y como dice por ahí el querido amigo José Luis, la inversión no es un gasto, la educación no es un gasto, es una inversión. Es decir, yo creo que cuanto más invertimos en la educación, menos posibilidad hay de que se maneje el pensamiento de la gente. Y creo que esto va a formar parte también de la pospandemia y seguramente lo tocaremos en la última charla. Gracias, Carlitos. Aprovechando de la última charla, tenés razón, siempre tenés razón. No, El siempre 6 no. de noviembre. El próximo. El viernes que viene. Que queda grabado y todo, Carlitos. Doy las urras el viernes. El viernes Ignacio que te está viene pidiendo la es palabra. la última de este ciclo. Por eso, el viernes que viene es la última de este ciclo. Gracias por esto. ¿Alguien pedía la palabra? No lo leí. Ignacio te levanta la mano. Dice, Ignacio, bueno, ya te doy la palabra, Ignacio. No te veo, Nacho. No te vi, ya te doy la palabra. Pero dice Pedro Calvo, el gran Pedro Calvo, el gran amigo Pedro Calvo, vale la pena recordar que el PRO y los aliados, Michetti, Esteban Bullrich, Prat Guy, votaron en contra de la gratuidad universitaria en el Congreso. Y de paso, yo te comentaba hoy, Carlos, el libro de Pedro Calvo, El radicalismo en tiempos de menemismo, página 267, que el autor coloca y transcribe la disertación de 2 diputados. Yo voy a leer 2 párrafos del diputado Ángel Elías, de acá, de Santa Fe, justamente con el tema, con la privatización, entre comillas, de la educación. Dice el diputado Ángel Elías: señor presidente, voy a tratar de ceñirme al tema de la transferencia de los servicios educativos a las provincias. Concretamente, me referiré a la educación de nivel medio en cuanto a los impactos que en el sistema educativo se pueden provocar, sobre todo en los aspectos pedagógicos, laborales, provisionales y de organización administrativa. El otro párrafo dice: el neoconservadurismo sostiene básicamente la tesis de la ingobernabilidad, basada en una relación que considera conflictiva entre el Estado asistencial, que es el Estado que tiene obligación de prestar servicio para atender a los más débiles, y la existencia del mercado. Y en otro párrafo nos cuenta Pedro Calvo en el libro, en educación establece que un desarrollo importante del sector público es perjudicial para el funcionamiento de la economía y que es necesario achicarlo para reducir el gasto. Al mismo tiempo promueve un subsistema privado de educación libre de trabas, desregulado, para usar el lenguaje que se aplica actualmente en economía en la Argentina. En educación, los neoconservadores apuntan a destruir la capacidad de financiamiento del sistema y a utilizar fondos del presupuesto público para subsidiar el sistema de educación privada. Por suerte hay personas como Pedro Calvo, y más allá de que es amigo, nos lo pone en un libro y nos hace saber que en algún momento de
de este recorrido. Justamente hoy, 30 de octubre, estamos cumpliendo 37 años de haber votado, 37 años de democracia. En algún momento hubieron tipos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores de la Nación que llevaban por lo menos un pensamiento filosófico y político, no solamente personal, sino que esto se discutió, ¿o no, Pedrito? Esto se discutió en el bloque de diputados, y Pini Elías fue la voz del bloque. Claudio. Si querés ampliar, Pedro. Claudio, me gustaría que Sí. Pedro amplíe su posteo con relación a lo de Michetti y demás, que me parece interesante para que lo tengan presente toda la audiencia. Sí, con todo gusto. Pedrito, te escuchamos. No se te escucha. Espera que me pongo... Ahí está. Bueno, mi idea era escuchar y aprender, ¿no? No estaba ni pensado ni hablar, ni mucho menos que lean párrafos de ese rico debate, ¿no? Un rico debate que fijó, como decía Claudio, las posiciones del partido a lo largo del gobierno de Menem, ¿no? Las ideas neoliberales, y que hubo dos bloques, el bloque de senadores y sobre todo el bloque de diputados, que marcaron claramente cuáles fueron las posiciones históricas del partido: privatizaciones, reforma de la justicia, etcétera, bueno, educación, envío de tropas a Irak, etcétera, etcétera. No, yo apuntaba en el chat y recordaba, no me acuerdo el número de la ley, en el gobierno de Cristina Kirchner, a instancias de Adriana Puiggrós, se quiso incorporar un artículo por el cual se planteaba la gratuidad de la educación pública, y votaron en contra el PRO, por unanimidad. Eran legisladores en ese entonces, Michetti, que me acuerde ahora, Esteban Burrich, Brad Guy, entre otros, y votaron, bueno, en contra de esa idea, de ese proyecto. Eso solo. Gracias Claudio, Pedro. gracias Carlos, la verdad, un gusto escucharte como siempre. Un abrazo grande, Pedrito. Un abrazo. Ahí pidió la palabra. Gracias, Pedrito. Ruth Ryan. Hola, ¿cómo te va, Carlos? Nacho. Hola, ¿cómo estás? Ruth. Bien. Vengo Vamos yo... con la profesora Ruth Bryan. Bueno, te pregunto específicamente, yo soy de la Escuela de Enfermería de la universidad y he trabajado en la parte... Y aparte trabajé en la privada también. La pregunta es la siguiente: nosotros lo que vemos, yo lo escuchaba al compañero Fernando, sobre cuando él hablaba sobre la proliferación de la oferta académica o las tecnicaturas, ¿no? A enfermería le pasa algo parecido y bajó mucho la currícula. Yo estuve en las acreditaciones anteriores, la última acreditación, y bajó mucho la carga horaria total de la carrera, ¿no? Eso hace que ahora, yo estoy en las dos partes, soy enfermera asistencial y soy docente, estoy en las dos caras de la cosa. Cuesta mucho remontar con la cantidad de horas que bajó, la calidad que necesita un enfermero para estar frente, y más en medio de una pandemia. O sea, después crea un escenario bastante dificultoso y hay mucha disparidad entre las escuelas. O sea, hay una cantidad de escuelas de enfermería privada y semi-privada, y lo que hace después en el vivo y en directo en los servicios es que hace una división de castas entre de dónde viene uno y de dónde viene el otro. Quería que me dijera tu mirada sobre eso. A ver, yo no soy un experto en la cuestión de enfermería, pero lo que puedo hacer una lectura más amplia. Me gustaría hacer una lectura más amplia. En realidad yo creo que hay toda una herencia de ese estado desertor de los 90 que impactó fuertemente sobre las universidades nacionales en su conjunto y sobre los institutos superiores de las diferentes jurisdicciones provinciales, porque si la carrera no es universitaria, pasa a depender automáticamente de la provincia. Y es la provincia la que otorga la certificación y el título habilitante.
Ahora, si la carrera es universitaria, es la universidad nacional o la universidad privada que corresponda a la que va a expedir la titulación. Creo que desde ese punto de vista hay un debate no hecho, inclusive no hecho por nosotros los propios radicales, porque hubo una pérdida de carga horaria en general de todas las carreras universitarias y terciarias, con una, y pareciera, algunos dicen con una idea de nivelar hacia abajo, otros dicen con una idea de fortalecer las postitulaciones, es decir, todo lo que sea posgrado, que es donde aparece el arancelamiento. Entonces me parece que ahí hay un terreno en el que no hemos entrado. Las nuevas generaciones no discuten esta cuestión, y me parece que las modificaciones de los planes de estudio, tanto de las carreras tradicionales como las carreras nuevas, durante el tiempo del menemismo, merecen un análisis muy, muy particular, muy concreto, porque en realidad yo creo que tiene un impacto sobre la calidad final del egresado de los últimos años. Me parece que esto requiere de algún trabajo serio. Que creo que yo no he escuchado que se esté haciendo, más allá de los esfuerzos militantes de muchos sectores del radicalismo, en seguir manteniendo las ideas. Yo creo que ahí ha habido una privatización encubierta de las postitulaciones que a mayor cantidad de postitulaciones, mayor capacidad de incorporación al mercado laboral. Creo que esto es un dato de los últimos 30 años que tiene mucho que ver con las reformas de los 90. No nos olvidemos que estamos con una ley universitaria frente a la cual la franja marchó, ¿no?, en contra, porque esta es la ley universitaria del tiempo del menemismo. Entonces, yo no quiero imaginarme qué podría ocurrir si debatiéramos hoy la ley universitaria con relación al resultado final del texto, teniendo en cuenta que la correlación de fuerzas es parecida a la de aquel tiempo histórico. Pero este es un dato que me parece que hay que analizarlo y que le corresponde a los que están en la universidad y en los institutos terciarios empezarlo, ¿no? Porque no hacerlo significa dejar las cosas como están, que se prolongue la situación. Entonces, la gratuidad del sistema pareciera ser tal, pero en realidad después la universidad convierte a las postitulaciones y a los cursos de posgrado en una fuente de recursos para subsanar los escasos presupuestos que la nación le asigna, con lo que en realidad es como un engañapichanga, ¿no? Yo te saco de acá y te dejo esto, pero tiene que salir del egresado, vamos a ser claros. Y el egresado sabemos que ya no es como en mi época, que en 4 o 5 años yo terminé en el 72, la carrera de abogacía en Santa Fe. Después es muy complejo incorporarse hoy al mercado, ¿no? Al mercado de cualquier profesión. No sé si con eso contesto, Ruth. Sí, gracias. Estaba un poco preocupada porque en realidad hay toda esta venta de posgrados y toda esta cuestión de cosas, en realidad en la vida real no tienen inserción, porque en los hospitales no hay una división de esto, va todo a la misma bolsa y se reparte. Entonces hay una frustración muy grande por la persona que hizo un posgrado, que invirtió tiempo y dinero, y termina haciendo el mismo trabajo que el auxiliar. No, se siente frustrado, ¿no? Y hay un enojo ahí muy particular, y esto hace que las divisiones que parece que hubiera castas, ¿no? Es que en realidad las hay, y el sistema de salud es muy particular en esto, mucho más que otras actividades. Yo recuerdo un debate muy fuerte en una obra social para ver si los psicólogos cobraban el mismo haber básico que los médicos. Y los médicos se oponían a que yo he participado de esas discusiones, ¿sí? Estoy hablando de 20, 30 años atrás, pero yo he participado como si el título de médico, el título de psicólogo estuviera demerituado porque no es el de médico, y había asociaciones gremiales médicas en contra de las asociaciones gremiales de los psicólogos para equiparar salarialmente el cargo de base de ingreso a la carrera
médico hospitalaria de una obra social nacional importante hace unos años atrás. Así que no tengo duda que eso existe, ¿no? Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias, profesora Brian. Sí, yo te puedo casi asegurar que no solamente los funcionarios del Ministerio de Educación no quieren un cambio en estos momentos, sino que funcionarios de varias universidades prefieren el statu quo antes de cambiar estas cosas, justamente por la cuestión de dinero. Teníamos ahí, Pedro Calvo está diciendo que la modificación de la 24521 modificada en el 13, incorporando la gratuidad con voto en contra del PRO. Así dice el profesor. Dio la palabra el amigo Nacho. Lo tenemos a Nacho ¿quién? ahí colgado. Bueno, no, yo quería... No, por eso, antes de que me hable 45 minutos, Nachito, te doy la palabra. Bien, escuchame. Yo tomé 3 temas, lo iba a tocar pero voy a hacer todo el pack y después lo vemos. Por razones laborales, cuando fue el Congreso Pedagógico, estuve en Mendoza. En Mendoza se hablaba del Congreso Pedagógico. Acá, en nuestra provincia, nada. Y antes del Congreso Pedagógico, la enseñanza confesional hasta había publicado libros. O sea, que los que de alguna manera éramos laicos, estamos bastante ausentes. Estamos hablando no de la gente relacionada con la educación, sino de la sociedad. En nuestra provincia estábamos ausentes al tema. Y con mucho más peso en contra de la enseñanza confesional, de los profesionales. Con respecto al tema de la transferencia a las provincias, fue un tema muy simple. Tanto Menem como Cavallo, que los caracterizó siempre una actitud prospectiva, lo único que le interesó solucionar el problema de caja, se sacaron el tema de caja de la educación y que se arreglaran las provincias, sin tener en cuenta que así como las universidades son nacionales, la educación debe ser nacional, porque es lo que nos une. Así como el laicismo nos unió en contra teniendo una actitud neutra con respecto a las ideologías integradoras, y fue integradora y neutra con respecto a las ideologías religiosas y a los estados económicos sociales, ellos directamente eso no les interesó. Y por una cuestión de números, de caja, y sabiendo acá todos lo hemos vivido a la mano derecha de Menem para estos casos, sabemos que su formación intelectual era así, directamente el tema de caja y sin ver las consecuencias. Y por último, yo quería preguntarle, el polimodal fue hecho en el gobierno de Kirchner, y si fue así, ¿fue Firmo el gestor fue el motor de esa gestión? No, el polimodal fue fruto del menemismo. Es la ley 24195. Y lo que es fruto de la gestión de Firmus es la nueva ley nacional vigente, cuyo número creo que es la 26206, que establece una nueva estructura y vuelve, como se dijo acá, abre la posibilidad de que las provincias mantengan la estructura académica de 7 grados para primaria y 6 para secundaria en el caso de las técnicas, o de 6 y 6 indistintamente. Creo que desde este punto de vista es claro que el polimodal es una responsabilidad de ese estado desertor al que vos haces referencia, y yo coincido plenamente en tu diagnóstico de las razones de Menem. Es decir,
primero había que transferirle los servicios, no solo de educación, perdón, porque se transfirió salud y vivienda. Los hospitales nacionales de las cabeceras provinciales pasaron a ser provinciales. El único hospital nacional hoy que existe como dependiente del presupuesto del Ministerio de Salud es el Posadas, que está ahí en la entrada de Buenos Aires por el acceso este. Después no hay ningún hospital nacional, no hay ninguna escuela nacional después de la transferencia. Solamente quedan como nacionales los colegios nacionales que dependen de las universidades y por lo tanto son parte del presupuesto autónomo de cada universidad nacional. Le hace el Nacional Buenos Aires, le hace el Pellegrini, en el caso de la UBA, o el Joaquín B. González, o el Rafael Hernández en el caso de la Universidad Nacional de La Plata. Se me cruzó Joaquín B. González porque fue rector de la Universidad de La Plata. O sea que no hay, y bueno, y el tema de la vivienda lo estamos viendo, la transferencia de la vivienda sin recursos a los institutos provinciales de vivienda significan el déficit que tenemos hoy. Es decir, esto es un dato de la realidad. Y el funcionamiento de las escuelas, ese déficit de 200 millones de dólares del 94 para la provincia de Buenos Aires. Si yo multiplico 200 millones de dólares a lo largo de todos estos años que la nación no le dio a la provincia, y le aplico la correctiva de la desvalorización del dólar, estamos hablando de no menos de 3 presupuestos completos de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. No es un dato menor, con un presupuesto que se va todo en infraestructura, que se va en sueldos docentes y auxiliares y muy poco en infraestructura edilicia. Por eso siempre el problema lo vamos a tener cuando volvamos de la pandemia, porque los salones se han venido achicando desde las viejas escuelas primarias que nosotros concurrimos a las que funcionan ahora. Los pibes han crecido corporalmente, tienen una motricidad mucho más activa y los salones son cada vez más chicos. Gracias, Carlos. Sí, justamente el tema a partir de la pandemia y lo que viene, es el tema que vamos a tratar el viernes que viene. ¿No es cierto, profesor Sabey? Bueno, tenemos ahí no me digan profesor. Camaraza de San Nicolás. Sí, yo voy a retomar. Carlito. Voy a retomar lo que estaba diciendo Carlos sobre nivel terciario. Que hay muchos posgrados, lo que dan, te lo dan en un posgrado, pero ¿qué es lo que sucede? Cuando vos vas a un concurso, el posgrado no te suma puntaje y lo hiciste en tu país. O sea, yo tengo el posgrado de la UNR, Flaxo, soy docente con posgrado, tengo el posgrado de la UBA, en patrimonio rural, en turismo rural, y sin embargo, cuando voy a concurso, si les gusta más el proyecto de otra persona, no te suma puntaje. Como así también se ha vuelto algo muy comercial, los magíster. Tengo colegas, soy museóloga, tengo colegas que se van a España y se traen un magíster, y lo primero que dicen, pero tiene magíster, o hizo tal posgrado, o tiene postítulo en aquello. Entonces, habría que regularizar todo esto. Creo que no hay un marco legal para todo esto, y cuando van a calificar al docente, hay una planilla, pero que no constan todos estos puntajes, cómo colocarlos. Carlos, yo no recuerdo cuál es la resolución para nivel terciario. Yo la tengo por ahí en mi compu. Pero creo que hay muchas cosas para ajustar en estos temas porque son injustas las evaluaciones, e incluso los gremios ya ni se enfrentan a estos temas, ni defienden a los docentes. Lo digo porque pasó hace poco que le dijo el director, y no, pero vamos a ver cómo hacemos esto, y lo comentó el mismo delegado de AMET. Entonces, si los gremios no tienen fuerza, si las leyes no se cumplen, si las resoluciones no se cumplen, cada vez vamos bajando más el nivel de educación y el amiguismo sigue funcionando en los concursos.
No sé si esto se puede trabajar, si es un tema, yo creo que es un tema, yo ya estoy próxima a la jubilación, pero los que vienen detrás mío van a padecer todo esto y cada vez se va agravando más. A ver, en realidad todo este tema de la adjudicación de puntajes son facultades provinciales. Hoy por hoy, Sí. tal como está la estructura del sistema, es facultad de cada provincia. Así que cada provincia, no sé si hay un acuerdo federal sobre criterios unificadores alrededor de esta temática. La verdad, eso lo desconozco. No sé, Carlos. Yo no tengo la menor idea si debería, un ámbito podría ser, lo que pasa es que hay que sentarse, por un lado a trabajar y por el otro lado hay que sentarse a decidir si uno prioriza lo público o lo privado, porque en realidad ahí también hay muchas presiones de los que ofrecen desde afuera, ¿no? Esta semana yo recibí una consulta del interior de la provincia por el no reconocimiento de uno de esos cursos a distancia que ahora van a proliferar más todavía, que adjudican puntaje o que ofrecen, porque el puntaje se resuelve, en el caso de la provincia de Buenos Aires, se resuelve en La Plata. Había una vieja comisión de títulos que no sé cómo está trabajando ahora, pero yo creo que todo esto que vos planteas tiene que ver con Torre 1, lo que piso yo 9, llamo creo los que está. problemas barridos abajo de la alfombra. Es decir, hay una cantidad de problemas de los últimos 30, 40 años en el sistema educativo que son problemas barridos abajo de la alfombra. Que la alfombra está cada vez más alta. Entonces volver a las escuelas significa pisar inseguro. Inseguro en esta normativa que vos haces referencia, inseguro en la interpretación de situaciones puntuales, y va a ser mucho más inseguro después de la pandemia, ¿no? Me parece Yo tengo mi cátedra titular, pero hay gente que no titulariza y viene y está capacitada, estudia un montón, pero si el director le cae bien un docente que ya lo tiene, pero ya lo conocemos, a ver cómo le ponemos unos centésimos más. Lo he escuchado a Noro decirlo en algún momento, y vos lo conocés, y Noro lo quiso hacer una vez. Yo lo supervisé por su teba y no se lo permití porque se lo impugnaba. Pero en realidad el mecanismo de cobertura de los cargos docentes superiores en la provincia de Buenos Aires está desnaturalizado, el viejo criterio del CAI. En realidad hay una discusión ahí también, que es lo que yo llamo, y con esto termino para el tema, es lo que yo llamo la universitarización de los institutos terciarios. Y la provincia está atada de pies y manos, y voy a decir por qué. Porque durante el periodo final de gestión de antes del 2015, los muchachos de la Dirección de Educación Superior se mandaron una titularización masiva contraria al Estatuto del Docente. Lo que significa que todos los institutos superiores de formación docente y técnica de la provincia que tuvieron titularización están congelados hasta que, como es tu caso, te jubiles o te echen por un sumario o te mueras dando clases. Espero no pase, pero de cualquier manera lo que digo es que esto también es parte del problema. Sobre pretexto de estabilizar la carrera docente, en realidad se dictó una resolución que data del 2011-2012, que terminó de procesarse caso puntual por caso puntual, porque hubo bastante debate instituto por instituto para ver quién se quedaba como titular. Pero es un tema complejo. A mí me dejaron titular en la materia que no me tenían que dejar, porque tenía una sola horita, y en patrimonio no me titularizaron y tengo la antigüedad. Hice el reclamo y nunca... no me extraña, está lleno de eso. Un desastre. Eso no ayuda a los institutos, eso está claro. Pero bueno, está bueno para que se comience a hacer una comisión o algo de trabajo en estos temas y poder ir puliendo soluciones que tienen muchas irregularidades. Lo que pasa es que se ha perdido la capacidad de reacción frente a la situación puntual, ¿no? Creo que vos dijiste algo con relación a los gremios, y es como que los gremios van alrededor de las cosas grandes y lo que ellos consideran pequeño la dejan pasar, ¿no? Porque por algún otro lado reciben algo. Y no milito más para ninguno. Me desengañé de todos los gremios. No milito para ninguno.
Se enojó Camarasa. Bueno, gracias. Gracias por la intervención. No me enojé, Bueno, Claudio. y es un buen tema como para tenerlo en cuenta para las conclusiones del viernes que viene. Dice ahí la gente del chat, Juan Carlos Trócoli. Soy Juan Carlos Trócoli. Un tema que siempre me ha interesado y del que se habla o conoce poco, es conocer cuáles son los proyectos educativos durante el periodo que narrás, financiados por el Banco Mundial u otros organismos internacionales, quiénes son los que los han obtenido y cuáles son los costos y las conclusiones de los mismos. Si lo podés redondear, Carlitos, la idea. Sí, la verdad que no sé nada de eso, Juan Carlitos, es un viejo amigo, no sé absolutamente nada de eso, creo que ese es otro agujero negro que habría que entrar. Sí, sí sé que algunas experiencias interesantes, como fueron los del plan dual, que se aplicaban en las escuelas técnicas del CONET, yo fui docente en el plan dual en algún momento, en la vieja técnica que ahora es la 3 de San Nicolás, la que estaba en la estación vieja de tren. El plan dual era 15 días en la fábrica, 15 días en la escuela. Y había una alta capacitación in situ por parte de los chicos. Ese plan dual era un viejo convenio del CONET con Alemania, que después de la transferencia desapareció, y que por supuesto que nunca hubo una evaluación de esa experiencia. Y yo recuerdo que los chicos estaban... Creo que hay que distinguir de esos planes, porque ahí entra otro tema en lo que plantea Trócoli, y es que los recursos van a la nación tiene que compatibilizar con las provincias, y entonces no necesariamente los recursos van a parar donde deben ir a parar. Es lo mismo que la coparticipación federal en materia educativa, es decir, nadie tiene certezas de que la plata que reciben por coparticipación de los impuestos, de los derechos de exportación sobre las exportaciones agrícolas que deberían entrar en cada jurisdicción al recurso del Ministerio de Educación, no vayan al recurso de rentas generales de la provincia. En realidad este es un agujero negro que puede explicar la desinversión en infraestructura escolar. El otro día estaba con algunos cordobeses, y termino con esto, los intendentes ya dejaron de recibir, los intendentes cordobeses dejaron de recibir los fondos para mantenimiento edilicio. Yo no sé cómo está el tema de los fondos de cooperación escolar de la provincia de Santa Fe hoy, pero este es un tema serio. Es todo. No tengo más para decir sobre el tema. Mira, los fondos... planteó Juan Carlitos. Ok, sí, decía, el destino de algunos fondos o de muchos fondos, como vos decís que un agujero negro, varios agujeros negros me parece que hay, y bueno, así estamos también por no conocer o no saber el destino, dónde van esa plata. Nacho, vos levantaste la mano de nuevo. Nacho, bueno, no. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? La profesora Alfonso. Escucho ofertas. Creo que se me escucha a mí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok. Bueno, mientras piensan si pide la palabra o hacen alguna consulta, repetimos que el sábado juega San Lorenzo. Ya estoy Te traicionó el cuervo, te traicionó el cuervo. El viernes que viene, el viernes 6 de noviembre, vamos a charlar nuevamente para dar término a vamos a poder seguir conversando con el profesor Sebey el año que viene, en algún momento, y sobre algún otro tema, o el tema educativo, o lo que pinte. Pero el viernes que viene terminamos con este ciclo de charlas.
¿Quién pide la palabra? ¿Alguna consulta más? Bueno. Me despido agradeciendo la presencia de algunos dilectos y dilectas amigas, que la verdad me han honrado acompañándome hoy, algunos que hacía mucho que no veía, otros que sabía que sé que en qué andan, pero no. Y celebro que se repita la presencia de algunos asiduos concurrentes. No le vamos a poder dar ninguna certificación, ni habilitación, ni acreditación, ni papelito de ningún color que les sirva para el puntaje, lamentablemente, pero siempre es un gusto compartir lo que uno ha aprendido a lo largo de... Tienen que llegar las invitaciones para eso, Carlitos. Alguno te debe haber llegado desde Entre Ríos a vos, me parece. Sí, mi primita. No me equivoco, me manda todo. El problema es que a veces yo tengo otras charlas, entonces se me superponen. Hoy tenía el congreso de COFAR de folclore, pero salí del congreso y me vine para acá. Así que no bueno. No te arriendo la ganancia, dijo un amigo. Sí, así que bueno, espero la invitación, bueno. Claudio, subímela y si no le pregunto a Laura. Por supuesto, bueno, por supuesto. De nuevo, agradecer lo mismo que Carlos, agradecer estos minutos, esta hora y pico, 2 horas que compartieron con nosotros, teniendo en cuenta que hoy es 30 de octubre del 2020 y se cumplen 37 años de la elección del presidente Alfonsín, un día donde hay diversos y distintos reuniones virtuales. Queremos agradecer de nuevo la participación de ustedes, el seguimiento, como decía Carlos, el seguimiento de algunas personas, y si bien certificados no vamos a dar, personas de acá de la ciudad de Rosario, vamos a tener que, sí, vamos a pagar algún café o algún vinito, nos vamos a tomar y hablando y siguiendo hablando de este tema. Entonces los saludo, muchísimas gracias nuevamente por estar acá en esta reunión que organizó la FAI Rosario, y les recuerdo que síganos por el canal de YouTube FAI Rosario o todas las redes sociales. Los saludo, bueno, si quieren desmutuarse y saludar como es de costumbre, háganlo y se saludan entre todos. Escuchame, yo quiero agradecer la exposición de Carlitos, que ha sido justa y perfecta, y también tu organización. Y quisiera saber dónde puedo comprar el libro de Calvo. Buen dato ese. El libro del Calvo seguramente entiendo que en todas las librerías está, pero quizás Perico Pérez lo tenga acá. No, pues yo ya me encargo. Si lo están vendiendo en la librería, me encargo. Gracias. Sí, está en librería, Bueno, les agradezco a todos. Articule ahí la relación lector-libro. Le vamos a cobrar una comisión a Pedrito. Bueno, chao, hasta el viernes que viene. Gracias por Buen fin de semana. Un abrazo. Buen fin de semana. Carlitos, gracias, un abrazo. Gracias, chao, Nico. Mariana. Un gusto de verte. Chao. Chao, Mariana, chao, Ruth, chao, Sergio, chao, Ignacio. Chao a todos. Feliz día. Chao, Carlitos. Nicolás. Chao, Sergio. Chao a todos. Gracias. Bueno. Nos vemos el viernes. Chao. Sergio y Valdi. Alfonso, hasta luego. Bueno, Walter, María, Juan Carlos. Au revoir. Un placer.
Nos vemos, chicos. Nos vemos. Chao, 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 chao. Sergio. Chao. Chao, chao, que descansen. Ustedes también.